Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva presentación de un libro en formato digital, pero que por desgracia todavía tenemos que seguir haciendo y no queremos demorar más el presentar libros que estamos recibiendo ya del trabajo que han hecho, en este caso el de hoy, Fermín de los Reyes y Javier Pascual, un trabajo que han hecho a mi juicio fantástico, sobre un entorno natural también fantástico, que es el río Cega. Yo creo que habéis hecho una combinación perfecta entre lo que es el patrimonio natural y el patrimonio histórico, de un río que yo creo que es un referente en la provincia de Segovia, porque además transcurre por una de las zonas también referentes, como es Tierra de Pinares, de la provincia de Segovia. Parte un poco la provincia en dos. Yo siempre digo que el río Cega y el río Duratón son los dos grandes ríos que atraviesan gran parte de la provincia, segmentándola y dejando un hueco en medio entre las dos riberas. Lo que es indudable es que los ríos han sido fuente de riqueza a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, y también, ¿por qué no?, en la provincia de Segovia, como no podría ser de otra manera. Y a lo largo de esos ríos no solamente se genera una biodiversidad, una fauna, una flora, sino que también se genera una riqueza histórica, porque los asentamientos poblacionales al final necesitaban agua, y con la revolución hidráulica de la industria hidráulica pues también se genera una manera de construir alrededor de los cauces, y que, ¿por qué no?, también servía esa fuente de vida que es el agua como fuente motriz para poder construir molinos, moliendas, etcétera, etcétera, a lo largo de esos cauces. Creo que el trabajo que habéis hecho en estas páginas, además en un formato, se ha presentado en un formato muy cómodo, porque yo creo que tiene que ser un libro de consulta, un libro para que verdaderamente se pueda ver, visitar y disfrutar este cauce, este río, estas riberas que además hacéis y dejáis visualizar con estas fotografías que yo creo que lo dicen todo. Esos estigmas de la historia que se han quedado alrededor de estos cauces, con edificios hundidos que se han ido abandonando por desgracia, porque yo creo que formaron parte de la historia de un desarrollo también en esta zona. Puentes alzados. Bueno, creo que el libro recoge todo lo que tiene el río por la provincia de Segovia. Y vuelvo a insistir, creo que tanto Fermín como Javier habéis hecho un trabajo exquisito para poner en valor un entorno natural y patrimonial tan importante como es el río Cega, porque son pocos los pueblos de la provincia de Segovia que lo transcurren, pero yo creo que con muchísima identidad. Y yo creo que este libro pues no podía faltar, y no podía ser de otra manera que Diputación estuviera ahí para poder colaborar en él. Se han invertido casi 5.000 euros en esta edición, se han editado 400 ejemplares y van a salir a un precio de 18 euros, un precio que hemos querido que sea muy ajustado para que la gente pueda ir a las librerías y sin ningún tipo de dificultad poder acceder a la compra de este ejemplar y poder, creo que, descubrir uno de los rincones más maravillosos de la provincia de Segovia. Yo es que tengo que reconocer que soy un enamorado de las cuencas hídricas. Yo no podría vivir en un sitio donde no hubiera agua. Mi pueblo está a los pies del río Duratón, y creo que para mí sería impensable no vivir en un sitio donde hubiera agua. Eso lo dice mucha gente a la que vive en costa. No podría irme a un sitio que no hubiera mar. Pues yo, que no hubiera río, tampoco. Y creo que los dos ríos más importantes de la provincia de Segovia, como he dicho antes, sin que ninguno desmerezca, pero el Duratón es mi cuna, y el río Cega creo que es una seña de identidad de la provincia de Segovia. Y vuelvo a insistir, habéis hecho un trabajo fantástico para unir lo que es historia y naturaleza en la vida de un río, y eso es lo más importante. Así que reitero el agradecimiento, y ahora os dejo con Fermín para que os hable de las vicisitudes del libro, de lo que tiene, de lo que contiene, y luego hablará Javier Pascual, otra de las personas que ha colaborado en el trabajo de este magnífico ejemplar. Por mi parte nada más, muchísimas gracias, y os dejo con Fermín de los Reyes. ¿Cómo empezar sin agradecer, ¿no? En este caso es de justicia agradecer a la Diputación Provincial, representada por su diputado de Cultura, al que además pues agradecemos tanto la edición como esas
pues bonitas palabras que nos ha dirigido ahora mismo para hablar de nuestro libro. Nosotros venimos aquí a hablar de nuestro libro, pero por supuesto también a agradecer que se haya podido editar y que, por supuesto, con el agradecimiento también a Susana Vilches, ¿no?, a la editora, porque ha sido un libro, una edición como hemos querido. O sea, que lo hemos hecho a placer, con gusto, y creo que ha salido un libro bonito. No es que sea nuestro, pero creo que además de esa referencia o de consulta, pues hemos intentado también hacer un libro atractivo, como no podía ser menos, y como tampoco era difícil, puesto que el río lo pone fácil, ¿no? Nada más que poner aquí algunas imágenes, pues lo tenemos ahí. Así que muchas gracias, y también, por supuesto, a Javi Pascual, porque sin él, ya lo contará, no habríamos hecho este libro. Así que gracias a él, gracias a esa iniciativa y esas palabras, pues hemos podido hacer el libro. Y bueno, pues este Cega, este río, ¿no?, que comentabas, que era importante, y lo es, porque atraviesa la provincia por la mitad, por una zona así emblemática, sin desmerecer ni a Duratón, ni a Lerma, ni a nada, ¿no? Pero curiosamente faltaba un libro sobre el Cega, un libro de este cariz, ¿no?, de este formato. Y entonces, pues yo creo que quisimos que la gente descubriera realmente cómo era el río, qué características tiene, y una parte de lo que es la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo es el río? Pues el río es un río, lo define Ignacio Sanz, ¿no?, ingenioso, pues tiene casi 60 molinos documentados, y muchos de ellos, además, pues muy activos a lo largo de toda la historia, como hemos podido documentar y ver. Antes fueron batanes, luego se transformaron, luego llegaron a centrales eléctricas, en fin, que es un río con muchos. ¿Por qué? Bueno, tiene fuerza, tiene desnivel, ha tenido y tiene todavía, pues, agua, y entonces pues eso nos habla de un río que fue entonces bullicioso, mucho más que hoy, lógicamente, ¿no? Antes, pues esos molinos, esa actividad que podía haber en muchos de los tramos, ahora, como has comentado, desgraciadamente, pues son unas ruinas, a veces hermosas ruinas, pero tristes también, ¿no? Pues una tristeza por el patrimonio industrial, y eso también lo hemos querido reflejar en el libro. Por otro lado, también es un río solitario. La mayor parte de su recorrido, comentábamos, pues son pocas las localidades, es verdad, por las que atraviesa, ¿no? Desde Navafría, decimos, bueno, pues ahí La Velilla, Pajares, pero luego es un río que huye generalmente, ¿no?, de la gente, o la gente no se ha acercado tanto, por lo menos, a sus orillas. Y si se han acercado, luego lo han ido dejando, porque es verdad que hay constancia de muchos despoblados. Luego es un río que atraía a mucha gente, pero que hoy, por otras circunstancias, esa gente se ha ido desplazando. Y, por supuesto, tiene una gran diversidad ecológica. Desde esto nos hablará Javi. Desde la cima de toda esa parte, pues hay una vegetación, etcétera, que no tiene nada que ver, pues con la Tierra de Pinares, por ejemplo, que es la que más podemos conocer, o incluso ya con la final, que aunque sea de Valladolid, pero bueno, también, bueno, oye, ¿qué le va a hacer? El Cega, pues tenía que salirse y se fue por Valladolid. Y luego, ¿cómo lo hemos orientado? Pues claro, decíamos, ¿y cómo hacemos un libro sobre un río, ¿no? Pues teníamos que descubrir todos los tramos, todas las partes que tenía, por supuesto su naturaleza, hablando de su historia, de su patrimonio, de la acción del hombre, en definitiva, ¿no?, en él, y en su entorno. Y por eso, de ahí el subtítulo de patrimonio histórico, porque queríamos hacer constancia de que el río también es una fuente, claro, es una fuente de progreso, de actividad, y con el paso de los tiempos, pues se convierte en patrimonio.
Y por eso pues hemos hablado de esos molinos, de esos casi 60, ¿no? que muchos de ellos están desaparecidos, otros se mantienen, pues, como casas, como, bueno, alguno todavía se puede mantener como con actividad, de esos puentes también históricos que se han ido reformando, y además la Diputación ha sido responsable también de esa reforma de esos puentes, pues, cuando se iban haciendo las carreteras desde el siglo XIX pues hasta nuestros días, ¿no? Pero todavía quedan algunos puentes de estos históricos, ermitas, asentamientos, ¿no? Entonces, ¿un libro de consulta? Pues sí, es un libro de consulta, pero también puede ser una guía, un libro de recorrido por la naturaleza, un libro de historia. O sea que hemos pretendido hacer todo eso, ¿no? y hacerlo vistoso. Y luego, pues, ¿cómo lo hemos hecho? Pues, ¿qué hemos hecho? Y ahora, pues, ¿cómo lo hemos hecho? Pues primero, recorriéndolo. Pues Javi no ha podido en este caso, pero ha sido mi GPS, ha sido el que siempre pues, me ha estado orientando, el que tenía siempre con el que tenía siempre comunicación, porque el río es solitario y es peligroso en tramos, ¿no? Entonces digo, bueno, si aquí me quedo, aquí no se entera nadie, pues gracias a Javi sí que se hubiera enterado alguien, ¿no? Son 150 kilómetros desde el Pico del Nevero hasta la desembocadura, y doy fe de que he recorrido esos 150, y si no han sido 147 o los que sean, pero vamos, el libro está recorrido, que eso da más, por lo menos a mí, que yo soy un especialista más en libros que en ríos, pues me daba más seguridad. Por lo menos puedo hablar de algo que he visto, que conozco, que he pateado, ¿no? Que hemos pateado. Y pues, han sido unos 25 tramos aproximadamente, el recorrido en el que he hecho, y luego pues unas 50, más de 50 otras salidas para comprobar un dato, porque a veces el libro es un poco al revés, es decir, a lo mejor veía documentación y digo, anda, pues en este documento me está hablando de aquí de una presa que no he visto, no he sido capaz, pues voy a buscarla, pues venga, y al final sale, ¿no? Y, bueno, pues, o voy a hacer una foto, esa foto interesante que me he perdido, o con otra luz, o bueno, pues las circunstancias son muy diversas, ¿no? Entonces ha sido complicado, pero gratificante, ¿no? Es un río, no se puede pasear como tenemos pensado, como hay otros, a lo mejor el Eresma quizá, bueno, con esa ruta que tiene, y que no, es un río complicado, tiene algunas rutas, se puede uno acercar a él, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y luego, pues aparte de recorrerlo, pues documentándonos. Hemos visto más de 15 archivos nacionales, locales, donde hemos extraído toda la información que hemos podido. Que, por cierto, un archivo interesantísimo es el de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde hemos sacado planos de interés, pues claro, todos esos ingenios están ahí documentados y tienen una muy buena documentación. Por supuesto, la prensa histórica, porque claro, los documentos están ahí y podemos saber, como diría luego, pues hay ciertos datos que están documentados. Sabemos que el papel muchas veces lo soporta todo, pero la prensa, bueno, pues efectivamente esto ocurrió, ¿no? Y otras situaciones que no aparecen en la documentación, pero en la prensa, pues de ahogamientos, de crecidas, por ejemplo, o sea, de otros acontecimientos que ha habido a lo largo del río. Y, por supuesto, pues de mucha bibliografía. En el caso de la naturaleza también, pues aparte que le ha tocado a Javier fundamentalmente, pues datos de agentes forestales en activo, que han proporcionado pues esos datos actualizados de la fauna especialmente, ¿no? Porque claro, el río se va transformando, va evolucionando, no siempre. Claro, es muy difícil hablar de un río cuando son miles de años o millones, ¿no? Pero sobre todo si hablamos ya de la historia y de esas transformaciones que ha ido sufriendo. Pero bueno, pues hemos intentado hacer unas fotos de ese recorrido, ¿no? Y es un libro que en esas fotografías, por ejemplo, aparece documentado ya en el siglo X. Y en los molinos, o algunos molinos por lo menos, desde el siglo XIII. O sea que estamos hablando de una información, de una actividad que ha perdurado durante varios siglos.
Lo hemos estructurado ¿cómo? Pues hablando primero de los rasgos generales, también con las intervenciones que ha habido o que se han pretendido sobre pues, esa regulación, distintos proyectos de embalses que luego al final no han salido, que si en Pajares, que si en Rebollo, que si, bueno, ahora por la zona de Lastras, Aguilafuente, pues bueno, todo eso también lo hemos documentado. Flora y fauna, luego todo lo que es el río por tramos significativos, que más o menos tuvieran unos datos, unas características homogéneas. Y además pues, lo hemos acompañado pues, de 200 fotografías, planos, mapas históricos, bueno, todo lo que nos ha parecido una información que pudiera ser de utilidad, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y para que fuera útil también hemos añadido un índice, que no suele ser habitual, pero yo como bibliógrafo digo, bueno, yo muchas veces recurres y dices, pues vamos a ello, ¿no? ¿Cómo podemos ver si alguien está interesado en Lastras o en Navafría o donde sea? Pues ahí aparecen mencionados muchos datos y el índice lo tenemos, ¿no? Y bueno, ya terminando, pues así como alguna pincelada, ¿no? Alguna curiosidad, porque bueno, pues, hay multitud de anécdotas, algunas que son pues casi contemporáneas, como que los chicos iban en estos tiempos de Pascua a los molinos, a pedir rosquillas, en fin, cosas de esas que todavía hay gente que las ha vivido, pero vamos, así de cuestión, un par de cositas curiosas, pues que todavía siguen algunos ingenios, como el martinete, y afortunadamente pues, ahí lo tenemos, pues, una tradición secular, y algunas pequeñas centrales eléctricas que todavía siguen en funcionamiento después de haber sido transformadas pues desde batanes en algunos casos, luego molinos harineros y luego eso, o sea que tenemos ahí también una tradición de siglos en algunos casos y todavía perviven, pero vamos, son los menos, ¿no? Luego, una curiosidad que es que está documentada la presencia de osos en una de las zonas más pues, emblemáticas, digamos, que es la Serreta, ¿no? Que es esa finca que es un micro todo, ¿no? Como fue un lugar del duque, de recreo, del duque de Alburquerque, de Cuéllar, y entonces tenemos ahí, pues, y todavía seguimos teniendo, pues esa finca con bisontes, igual que en los porretales, ¿no? O sea que bueno, que hemos evolucionado del oso al bisonte, ¿no? Y luego otra curiosidad, que yo creo que es lo que más nos puede llamar la atención del río, es que se trasladó madera por él. O sea, tenemos constancia de miles y miles, toneladas de madera trasladadas a lo largo del cauce, desde la zona de Aguilafuente aproximadamente, hasta Viana de Cega. Hoy vemos el río y sí, bueno, lo vemos crecido, pero ahora nos es impensable imaginarnos eso, ver cómo los gabarreros iban andando con pértigas, cómo se iban abriendo las compuertas de las presas que estaban obligadas. Es un espectáculo que, por ejemplo, he dicho antes de la prensa, pues en la prensa aparece reflejado ese acontecimiento y que los vecinos iban a los puentes a ver cómo pasaban, ¿no? Y eso, y pues a mí desde luego nos llama la atención, incluso los más conocedores del río desconocían esta faceta que es de finales del 19 y principios del 20, o sea que también lo tenemos ahí muy reciente, ¿no? O dentro de esa actividad, y ya voy culminando, pues la situación, ahora que estamos hablando de la hostelería y de los problemas que tiene, pues cómo se establece una venta en el siglo XV al lado del puente de Aguilafuente y de Lastras. Se pide permiso al duque de Alburquerque pues, y se pone ahí justo, ha habido un merendero hasta hace décadas y se pone una venta por el trasiego que había, ¿no? En definitiva, pues hemos intentado elaborar un libro que pueda tener interés para gente muy amplia, pues desde gente de biólogos, historiadores, geógrafos, o gente de las propias poblaciones, historiadores, en fin, de cualquier curioso que quiera acercarse a un río que tiene, y aquí creo que lo hemos demostrado, pues un patrimonio natural e histórico.
de los paseos, la dificultad muchas veces. Y el saber que estaba pisando lugares por los que difícilmente ha pisado gente, por lo menos en épocas recientes. No puedo dar muchos detalles porque a lo mejor irían en mi contra, pero hay tramos por los que no es posible. Incluso esta misma fotografía de la cubierta, es fácil hacerla desde la orilla izquierda según estamos viendo, pero es muy compleja hacerla desde la orilla derecha, porque el acceso no es fácil. Hay que pensar que en algunos tramos pues hay fincas incluso ganaderas, hay de todo. Entonces, y luego en otro, hablando de otra finca, pues bueno, afortunadamente hay servidumbre de paso, pero en otra finca sí que al volver, los viajes han sido de ida y vuelta. O sea, yo dejaba el coche en un sitio, iba a mi punto de destino, volvía, si podía por la otra orilla bien, y si no, pues bueno, como podía, a veces tenía que cruzarlo, pero cuando volvía pues me encontré con un bisonte. No era de Tobar, era en la Serreta. Y entonces, pues no me dejó volver por ahí. Entonces tuve que rodear toda la finca, porque bueno, más vale ser precavido que no temerario, y luego lo tengo grabado, lo tengo ahí, fotografiado. Me miraba con muy mal aspecto, no malas intenciones, ¿no? Entonces ha sido un disfrute, y sobre todo el descubrir, porque como dirá Javi ahora, que hay una finalidad del libro, sobre todo cuando empecé a conocerlo, del río, de conocerlo, de las rutas, y ha sido un gran descubrimiento. Entonces yo, como docente, que tengo esa mala costumbre, o buena, no sé, me gusta compartir las cosas. Y de ahí pues, las fotos, eso. Ha sido un disfrute decir esto, lo estoy viendo, pero lo van a ver los demás. Eso también es bastante satisfactorio, aparte de caídas y cosas así, sin gravedad, de caídas dentro del río. Incluso me he llegado a meter dentro del río para hacer algunas fotos, algunos tramos, o ver algunas cosas. Es satisfactorio. Los animales cuando saltaban, ahí está todo. Hola, buenos días. Bueno, pues yo igualmente, igual que Fermín, pues agradezco a la Diputación Provincial pues la publicación del libro, y por supuesto a todas las personas que nos han ayudado a hacerlo. En fin, el libro así pues nació por la preocupación de un proyecto de embalse que lleva pues muchos años queriéndose hacer entre Aguilafuente y Lesta de Cuéllar. Y bueno, ahí empezó la aventura, digamos. Fermín comenzó a hacer la ruta de los ríos, a sacar muchas fotografías excelentes de animales, de árboles, arbustos, aves, en fin. Total que me las enseñaba y yo decía, vaya fotos, Fermín, vaya fotos, y en fin. Y un día le digo, Fermín, pues podías escribir un libro sobre el río Cega. Bueno, así se quedó, y a poco tiempo pues me dice que si lo hacía con él. Bueno, yo me quedé así asombrado y demás, y bueno, y le dije, pues vale, acepto. Digo, a ver qué, no sé, yo estaba pues, no he escrito nunca un libro ni he hecho nada, ¿no? Digo, bueno, pues a ver qué sale, y ahí comenzó la historia. Bueno, el título del libro, como pone bien, pues pone de patrimonio natural. Y es de lo que se trata este río. Es porque se trata de un río pues protegido prácticamente en toda su trayectoria. Prácticamente en toda. Bueno, yo la zona de Valladolid la conocemos menos, la zona de Segovia más. Yo he sido agente forestal y he trabajado en ese río mucho, en Aguilafuente, y bueno, le conocía pues esa zona bastante bien. Valladolid, pues la verdad que menos. En fin, y es por eso, porque tiene, en el tramo alto, el río tiene un parque natural.
Y luego después en las distintas zonas son zonas de protección. De protección. Tanto en las cercanías de la laguna de Cantalejo como por ejemplo en las orillas de la senda de los pescadores. Y luego continuaría en todo su trayecto hasta la desembocadura. Hay muchas zonas protegidas. Entonces, bueno, es cuestión de pensar que hay que protegerlo y cuidarlo. Y bueno, esa ha sido nuestra intención, ¿no? En fin, es complicado, es muy complicado decir o destacar la flora o la fauna, porque es muchísima, hay muchísimas especies. Pero bueno, podría comentar así, mencionar algunas especies, por ejemplo, por decir algunas, por encima, para mí, todas son igual de valiosas, claro, por el trabajo que tenía y que me sigue encantando. Pero bueno, pondría algunas, pues por ejemplo, por curiosidad, como tiene tres clases de pino: el de Balsaín, el pino del Balsaín en la zona alta, el pino resinero en la zona media de Valladolid, casi, bueno, pasa Valladolid también, y el pino piñonero, que es bastante más presente en la zona, en el tercer tramo, digamos, en el tramo bajo. Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, animales, por citar algunos, pues la cabra montés arriba, el lobo también hay veces que se mueve también a la zona media, el ciervo, gato montés, por ejemplo, entre otros animales, pues muy característico. En la zona nuestra, la cigüeña negra. La cigüeña negra, para encontrar otros nidos habría que recorrer muchísimos kilómetros. Y curiosamente lleva anidando y la llevamos protegiendo allí muchísimos años. Pues también, por ejemplo, el cormorán, el águila imperial. También muy característico, la trucha común. La trucha común es de los pocos ríos que la tiene. En este río no existe la trucha arcoiris, que es la donde hay más en otros ríos. En fin, es curioso. Y por ejemplo, la nutria, en fin, sería un sinfín de... Podría estar aquí, pues no lo sé, 3 horas. En fin. Y por lo tanto es lo que quiero decir, que es un río que hay que conocer, que hay que proteger, mimarle, siempre con mucho cuidado, porque es un río que está tiene poco actuación del hombre, digamos. O sea, está poco transformado. Y claro, y eso es lo que nos lleva pues a quererle proteger de elementos, por ejemplo, como el embalse que he mencionado antes, que se quiere construir, que se quiere hacer. Y puede transformar al río pues muchísimo de su identidad, está clarísimo. Es un embalse que coge muchísima zona y claro, pues toda la flora, fauna, etcétera, etcétera, se vería muy afectada. Y bueno, eso ha sido pues el motivo de que naciera este libro y nada, al cual le doy gracias a Fermín y en fin. Lo hemos disfrutado. Sí, desde luego ha sido apasionante, para mí ha sido apasionante. Bueno, como podéis ver, mi movilidad es bastante reducida, pero bueno, han sido 2 años de investigación, consultas con compañeros, de todo, emocionante. De verdad, he disfrutado muchísimo.